Muy buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Pauta. Esta semana hemos invitado al doctor Fernando Tuesta para hablar de un tema que está, digamos, más o menos en la discusión pública, o va a estarlo, creo yo, todavía. Vamos a hablar de la bicameralidad. ¿Por qué un Congreso tiene que tener dos cámaras y no una cámara como la que tiene el nuestro? Hay pros, hay contras y hay que hablar de este tema porque, les reitero, probablemente los próximos días esté en la discusión pública. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rosa María. El tema de la bicameralidad regresa de mano de Kenji Fujimori, lo cual Así es muy es. extraño, la verdad, Así es. porque su padre elimina el Senado y él dice que quiere restituirlo. Una Pero, deuda con el país, dice. de una deuda con el país, pero lo cierto es que desde 1993 vivimos con un Congreso unicameral, pero de 1993 para atrás siempre tuvimos dos cámaras. Desde el inicio de la República. Así es, como las tienen además la mayoría de las democracias en el planeta. Así es. Eso no, lo raro es ser unicameral, ¿no es cierto? La excepción, no la regla. Hay algunas características de los unicamerales. Países muy pequeños, por ejemplo en América Central, todos son unicamerales. Claro. Algunas monarquías constitucionales, sobre todo escandinavas. Luego tienes países que fueron democracias populares del este. Las asambleas populares eran únicas, el control era mayor. Y aún quedan algunos países del este. En general, no. Ahora, en América del Sur, los únicos países unicamerales son Ecuador, Venezuela y Perú. Los tres posteriores a un golpe de Estado. Claro. O, en el caso venezolano, ya sabemos de la mano de Chávez. Ahora, y con una tradición además completamente distinta. Así ¿no? es, así es. Ahora, hay pros y contras. Un Congreso unicameral es un Congreso, en teoría, mucho más fuerte frente al Ejecutivo, porque su velocidad para legislar es mucho mayor y al mismo tiempo su capacidad para oponerse a propuestas del legislativo es mucho mayor. Ese es el pro de un Congreso controlado además por el presidente de la República, porque cuando Fujimori diseña ese Congreso, lo que pensaba era que lo iba a controlar siempre y por lo tanto tenía un control bajísimo de la constitucionalidad de sus actos. Así es. Entonces, desde el punto de vista ejecutivo, cuando tienes mayoría es estupendo. Cuando no tienes mayoría, es Una cosa distinta. Es una bomba atómica. Claro, una cosa además es en sistemas parlamentarios, que hemos hablado por eso de estos países escandinavos, y otra cosa es en países como el nuestro, donde tú tienes algo que no se presentaría en el otro caso, un ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso. Así es. Ese es un primer tema. Pero además lo siguiente, Rosa María, la bicameralidad te da la oportunidad de tener un doble tipo de representación, vale decir, la Cámara Baja o Cámara de Diputados es una representación en razón del número de electores, digamos, según el departamento, la provincia, Claro, lo que quieras. es territorial, es decir, no, es poblacional. poblacional, pero por jurisdicción. Así es. En el caso del Senado, en la mayoría de los casos, salvo Colombia, que a veces se quiere imitar y mal, importa las unidades político-administrativas, digamos el Estado, el departamento, en este caso nosotros, departamento igual región. Pero ¿no sería Distrito Único Nacional el Senado? No, yo estoy absolutamente en contra, por una razón. Salvo Colombia, repito, Distrito Nacional único, lo único que te hace es pensar que los más experimentados vayan ahí. No existe. Porque los liderazgos nacionales no los construyes porque viene del distrito único. El caso de Europa. Tú tienes a, qué sé yo, Angela Merkel, ella disputa en una circunscripción. En el caso de, por ejemplo, Rajoy, disputa en una circunscripción pequeña. Antes, por ejemplo, claro, Felipe González era de Andalucía. Pero son regímenes parlamentarios que construyen su mayoría. Pero a lo que digo es que no necesitas salir de una circunscripción nacional para erigirte en una figura nacional. No, es más, acá mismo tenemos parlamentarios que han sido representantes de provincias, de departamentos y han sido líderes nacionales. Entonces, por ahí yo creo que no va. Hay que aprovechar esta circunstancia, digamos, si esto fuera posible, que el Senado tenga una representación territorial a nivel de paridad. Ahora, antes de ir ahí, pregunta general, ¿tú estás a favor de Yo la estoy bicameralidad? absolutamente a favor. Okay. Siempre he estado a favor. Ahora,
la opinión pública no lo está. Está en contra, sí, Porque absolutamente. los que recordamos, la Constitución del 79, por ejemplo, planteaba una Cámara de Diputados de 180 diputados y 60 senadores. 240. Entonces, 240 personas. Si ya 130 las odian, ¿no es cierto? Porque las encuestas de opinión sale bajísimo. Señor Tuesta, usted me está proponiendo tener el doble de lo que tenemos. Sí, lo estoy proponiendo. Lo cual es como si, o sea, usted me está pidiendo que yo tenga 2 veces lo que hoy no me gusta. Así es, pero si nos quedamos en ese primer nivel, no solamente, si yo estuviera a favor, digamos, de esa forma de razonar, yo diría entonces, ¿por qué en vez de 130 no 60 o 30? Bueno, perdón, o algunos hasta cerrar el Parlamento. Fujimori tuvo un Congreso de 80. Bueno, ya es el CCD, ¿no? Entonces, la función también del político es no, como me han dicho hace poco, escuchar la calle, sino escucha la calle para luego persuadir a la calle si es que el diseño que tú propones es el diseño que va a mejorar la política. Hay que ¿no? estar de acuerdo con algo. Primero hay que socializar la idea. Sí, sin duda. Porque sin si duda. no, Así es inaceptable. Solamente decir lo siguiente. La representación tiene que ver más o menos con lo siguiente. ¿Cuántos, cada diputado, cada congresista, a cuántas personas representa? Así es. Ya. En el año 92 representaba más o menos 1 de cada 55.000 peruanos. Hoy día es cerca de 180.000 por cada uno. Entonces, no es lo mismo, pues. Y esto de no es lo mismo, aunque la gente quizá no le sea difícil, digamos, tratar de ver esto en concreto, es más o menos así. Imagínate tú unos 10 médicos en un centro de salud que atienden a 20.000 personas, que son buenos médicos. Y luego tú le dices, no, vas a tener que atender al doble. En 8 horas que antes trabajaban, tienes que hacer 2 cosas. O amplían las horas, con lo cual tienes que pagar más, pero ni siquiera eso ya se convierte en algo eficiente, sino que por más bueno que sea, van a tener que dar un servicio que va a bajar en su calidad. Ahora, a nivel de representación, eso implica también más o menos lo siguiente. Por ejemplo, hoy día, esta semana es semana de representación. Tenemos 130, se distribuyen cada uno en su departamento. Hay departamentos que tienen 1, como Madre de Dios, otros que tienen 2, que además es un país pluricultural, extensión territorial amplia, donde de 33 millones de peruanos, 23 millones de ellos electores, solamente tiene 130. ¿Sabes cuándo tenemos 130? En 1876. 1876, con un electorado de este tamaño. Entonces, ¿pero qué pueden hacer estos señores? Bueno, eso tiene que tener contacto con la gente, tiene que relacionarse, pero además, hoy día, y tú lo conoces bien, un congresista está en 3, 4 comisiones, va corriendo de un lado a otro. ¿Por qué? Porque hay muchas comisiones, que está bien que haya ese número, pero hay pocos parlamentarios. Ahora, hay otro problema más grave, que en realidad a lo largo de todo este ejercicio, son ya más de 25 años, el Ejecutivo se ha convertido en la Cámara Revisora. Así es. Que ese es el tema más grave, creo yo. La cantidad de leyes observadas, de proyectos de ley observados, leyes ya aprobadas por el Congreso, observadas por el Ejecutivo, que regresan al Congreso, en comparación con lo que había bajo la vigencia de la Constitución del 79, es radicalmente distinta. Y eso quiere decir que el Ejecutivo, que no tiene una representación popular, o sea, el gabinete, está haciendo las veces casi de Senado. De Senado. Que antes no hacía Senado. Exactamente, es la Cámara Revisora, es la que dice, no, la ley es inconstitucional, que se regrese. Así es. Ese es el problema más grave. Sí. Ahora, te pueden decir, pero es una solución muy eficiente, porque es baratísima. No. El tema es el siguiente. Efectivamente, ese es otro tema ya de las funciones que tiene las distintas cámaras, ¿no? En la propuesta de Kenji Fujimori creo que acierta. Ya no estamos en el 79, donde hay 2 cámaras iguales, que se llaman, simétricas, sino que está proponiendo 2 cámaras con distintas, claramente diferenciadas funciones. El diputado aprueba la ley, la discute, la aprueba y pasa, lo que tú has señalado, a revisar la ley. Nada más. Pero además, si tú tienes un Senado que tiene una representación paritaria, la posibilidad de que se concentren en un solo partido y que esto pase rápidamente, sin revisar porque hay una consigna política, baja. No digo que es imposible, pero baja. Entonces tiene la mayor capacidad de elaborar mejor las leyes, ¿no? Ahora, igual tiene que pasar al Ejecutivo y también la podría observar. Pero digamos, yo creo que, como tú bien lo has dicho, reduce por lo menos en términos de la calidad. La calidad mejoraría. hasta la elaboración de la ley. El Ejecutivo tiene, digamos,
gente, equipos y en los ministerios para revisar esas leyes y encontrarle que muchísimos casos Muchísimos defectos. muy deficientes. Muy Muy deficientes. Eso es. Ciertamente esto también tiene que ver con la propia gestión del Congreso como organismo, ¿no? Pero ese es un punto indudablemente importante. Pero sabes que hay otro punto en la propuesta de Kenji Fujimori que tú has adelantado algo, que tiene que ver las relaciones con el Ejecutivo. Kenji está regresando a la Constitución de 1979 en el sentido de el presidente de la República solo puede disolver la Cámara de Diputados si es que censura o niega el voto de confianza de 3 gabinetes. No de 2. Claro. Y ahí lo combina con lo siguiente, con la Constitución actual, que en el último año no se puede disolver la Cámara de Diputados en esta propuesta, pero sin embargo, al igual que ahora, la Cámara de Diputados sí puede censurar al gabinete. Yo creo, para empezar, lo siguiente, creo que debe mantenerse 2 y en el último año, así como no se puede disolver el Parlamento, tampoco se puede censurar al gabinete en su conjunto. Porque tú lo que haces es proteger el equilibrio de poderes. Ahora, hay un tema histórico que tiene que tener una explicación. En los gobiernos donde el Congreso, ¿no es cierto?, no tenía, bajo la vigencia del sistema bicameral, no tenía mayoría, terminábamos en golpe de Estado. Okay, 48, 68 y 92. Exactamente. Pero, mientras hemos tenido congresos unicamerales, no ha habido golpes de Estado. No, claro. Pero porque Toledo construyó una mayoría con el FIM, pero con las justas. El APRA la construyó con el fujimorismo, pero con las justas, pero no la tenía propia. Humala la construye, ni siquiera la tiene, la va construyendo, y hoy ya no hay. Y no ha habido ninguna posibilidad de golpe de Estado. No, la diferencia... Entonces, ¿me podrías decir, me es mejor unicameral? Porque... No, por una sencilla razón. Este es el primer caso donde hay un solo partido que tiene mayoría absoluta. Claro, obviamente. En el caso de Toledo, García y Humala, ellos tuvieron mayorías relativas. Claro. Porque si tú sumas Toledo más el FIN, no hacía mayoría absoluta. No, tampoco. Lo que pasa es que tenías el Ejecutivo por eso, con una mayoría, la oposición, ojo, y habían lo que se llaman las terceras bancadas. Okay. Y las terceras bancadas generalmente se inclinaban para el gobierno, no haciendo alianzas. Pero en los casos donde ha habido mayoría absoluta, que fueron los casos del 48, 68 y 92, opositora al gobierno terminó en golpe de Estado. Este es el único caso, esperemos que así termine bien, en donde por primera vez en la historia habríamos superado esta contingencia terrible que es tener una mayoría absoluta, no mayoría, a mayoría absoluta opositora. Y entonces, claro, en la propuesta del congresista Kenji Fujimori te da la posibilidad de 3, ¿no? 3 es mucho. Francamente demasiado, ¿no? Francamente demasiado. Además, la confianza es un mecanismo creado para ponerle un límite al abuso del Congreso, claro, al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro sistema es presidencialista. Lo que pasa es que es el presidencialismo más parlamentarizado que ninguno en América Latina. Exactamente, pero nuestro sistema, eso hay que explicarle a la gente. Entonces, en un choque de poderes va a ganar siempre el presidente. O sea, la última palabra la tiene el presidente. Debiera. ¿Ya? Claro, si tienes un presidente con liderazgo, que conoce los instrumentos, los mecanismos constitucionales. Si no conoce nada, estamos perdidos. Pero si los conoce y los sabe manejar, la última palabra la debe tener el presidente, porque nuestro régimen... Eso no quiere decir que el Congreso no lo fiscalice y no combate. Pero en un régimen bicameral, la otra pregunta que todo el mundo va a decir, bueno, otra propuesta, vamos a hablar de números. ¿Cuánto va a costar? Mira, solamente yo de esa parte no conozco, pero sí puedo decir una cosa. Cuando se eliminó el bicameralismo, se dijo que era muy caro. Así es. Y que el unicameralismo, por lo tanto, iba a ser más barato. No fue. Hoy día es más caro. Con la mitad fue más caro. Exacto. Entonces, el tema de caro, barato es relativo por un lado y tiene que ver más con la gestión del dinero que te puede Ahora, dar. el problema es que el legislativo se aprueba su propio presupuesto. Entonces, claro, ese nivel de autonomía que tiene puede hacer con 240, equivalente a 120 si quieres, o ligeramente más alto y no necesariamente el doble. Claro. Depende de la gestión administrativa. Ahora, los congresistas se han encaminado en ese sentido, no hay que decir una necesariamente. cosa, hasta 1992 ser congresista no significaba ser rico, ¿ah? No, al contrario, era más estatus. Era el estatus y era un... No, la carrera política, era, ¿no? Exactamente, una aspiración política y un sueldo muy modesto. Y el Congreso no estaba en la obligación de ponerte oficina, ni equipo, ni nada.
O sea, la gente no tenía nada, con las justas a veces tenía un despacho colectivo. En cambio ahora el Congreso se siente obligado a ponerte todo un aparato. Ahora, es verdad que estamos hablando de congresistas que si no tienen ese aparato, claro, no pueden producir una ley, Pues. porque no son abogados o no han pasado por una facultad. En general, ¿no? Ni siquiera políticos en el buen sentido del término. Claro, ¿no? lógico. Ese es el problema, pero yo creo que ese ya es un tema que tiene que ver con la gestión misma del Ahora, Parlamento. la otra observación que le pueden hacer es, ¿cómo vamos a ir a la bicameralidad si prácticamente no tenemos partidos políticos? Bueno, es ¿Cómo que, vamos claro, esa es una claro, buena pregunta. Te van a decir, ¿cómo construimos un Senado? Sí. Es parte de la reforma, pues. ¿Qué van a presentar los partidos? Es que ese es el otro tema. ¿Sabes que la reforma no tiene una visión conceptual y diseño general, integrador, que sea coherente? Y entonces van saliendo iniciativas, ¿no? Ahora, el caso de Kenji Fujimori, yo creo que está bien que se plantee, pero creo que es inoportuno, por una sencilla razón. En este momento se están discutiendo temas en relación a las próximas elecciones regionales y municipales. Ya se había presentado varias iniciativas sobre bicameralidad, pero como él ahora es noticia, claro, él plantea la bicameralidad, y ¿sabes cuál es lo que yo temo? Que en el fujimorismo, que ya se había inclinado por la bicameralidad, varios, y se estaba, de repente va a reforzar a aquellos quienes se oponen tenazmente. Claro, porque hay que explicar una cosa, esto es reforma constitucional, Así es, necesitamos reforma dos legislaturas es, con mayorías así calificadas, es. o una con mayoría calificada y un referéndum que no va a pasar. No va a pasar de ninguna manera, porque la gente se va a oponer, sobre todo es, si no se socializa realmente la necesidad de un Senado. Hay que explicar a la gente hay que explicar, porque si no se explica... ¿Qué mejoraría en relación al unicameral? Ahora, en el tema de las funciones, sí se le da al Senado y no a diputados los nombramientos. Así es. Siempre ha sido así. Claro. ¿No? Es decir, el Senado se encarga del nombramiento de las altas autoridades del Estado. Exactamente. Y está bien. Y diputados del control político. Del control político, o sea, y de la realización de leyes. Interpela, Así todo es. eso se queda en diputados. Así es. Funciones. Y en la parte legislativa solamente una revisora de la otra. Así es, revisión, la elección de autoridades, pero también se puede acusar a las autoridades representativas ante el Senado. Diputados denuncian al presidente de la República, a los congresistas, y a otras autoridades, y el Senado ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial. Como fue el caso de Alan García en 1991, así fue es. el proceso. Ese diseño, de verdad que es un diseño que además de protección de derechos, de eficiencia en el nivel de la realización de las leyes, tiene realmente mucha bondad, doble representación. Pero esto no es fácil de digerir por la opinión pública porque efectivamente tiene una mala experiencia con sus representantes. Ahora, ¿quién hace esa docencia? Los mismos congresistas siempre es difícil porque de ellos varias cosas. Entre ellos, digo, hay mucha demagogia, mucho desconocimiento. He escuchado ya declaraciones sobre algunos congresistas que, francamente, no han leído el proyecto de congresistas. Pero no han leído la Constitución. Exactamente, yo creo que previamente. Y lo que puede hacer de una medida muy importante, que no va a arreglar pues de la noche a la mañana toda la vida política e institucional del país, pero lo encuadra en un diseño que creo que es mejor de lo que tenemos. Yo recuerdo que Henry Pease trató de sacar adelante la bicameralidad en el proyecto de reforma, y se opusieron a muerte. Sí, claro. Ahora, entonces, muchos se oponen porque esta idea es impopular. Es impopular. Mira, esto es impopular, los congresistas deberían de hacer dos cosas. Uno, estar de acuerdo primero, persuadir, recursos tienen, pero lo otro también es lo siguiente, de verdad, solo escuchar a la calle y ponerse de ese lado, porque la gente puede tener prejuicios y muy sustentados en la experiencia, pero un congresista lo que hace muchas veces es demagogia, sabe que no es así, pero para tener respaldo de decir estamos en contra del bicameralismo. Y eso es un error, porque el público, yo tengo esa experiencia de muchos años, puede aceptar que tú digas algo impopular, pero si se lo explicas bien y entiende las razones, por lo menos va a entender que hay pros para la medida. Por ejemplo, los limeños, ¿ya? Los limeños. Tenemos hoy día 36 representantes. Para 10 millones de personas. Ya, pero ¿en algún momento han escuchado ustedes algún congresista decir, hablo en nombre de los electores de los limeños? Jamás. ¿Algún limeño dice, yo quiero controlar a mi congresista limeño?
una vez en el Instituto de Opinión Pública hicimos una encuesta, solo el 18% de los limeños reconocía el nombre de 3 congresistas de Lima de los 36, 18%. Cuando tú tienes muchos que representan a muchos, el nivel de disociación es extrema. En cambio, si tú creces en el Parlamento y a su vez divides Lima en unidades, sería importante, tú puedes decir, digamos, San Miguel de repente puede tener un diputado, claro, pero todos sabemos quién es. Claro. Y ese señor va a tener que estar escuchando, reunirse, escuchar las demandas y nosotros también, digamos, en San Miguel, en el caso de San Miguel, hipotético, poder a través de él canalizar intereses, demandas y a su vez en todos los el parlamentos del control mundo político a través del voto. Yo lo reelijo si actúa bien, o le quito el voto si actúa mal. Así es. Entonces tienes que conocer a tu congresista y tiene que haber además esa posibilidad que tú lo conozcas. Pero si yo soy un congresista de Pasco, tengo que irme de un extremo a otro, jamás voy a llegar. Tengo una semana de representación, porque somos 2 nada más, y además de otro partido, imposible pues, ¿no? Imposible. Por eso muchos congresistas, Rosa María, al margen de que hayan sido deficientes, postulan por sus respectivos departamentos y luego quieren postular por Lima. Sí. Porque ya en sus departamentos, base, claro, no, lo rechazan. Claro. Porque dicen, nunca ha venido por acá, nunca ha estado. Claro. Pero si son pocos, nunca va a estar. Claro. Entonces podemos llenar de ejemplos de cómo la relación de representación sí interesa en la vida cotidiana. Y no es solamente 130 otoromos que quieren embolsicar, habrá ciertamente algunos de ellos, y que ahí se termina el tema, ¿no? Necesitamos instituciones, si no, no hay democracia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando Cuesta. Espero que haya sido útil para ustedes, sobre todo para los más jóvenes, que no recuerdan que alguna vez este país fue bicameral y que la mayor parte de su historia republicana fue bicameral. Nos vemos la próxima semana. Gracias.